Para todos, Miguel era el novio perfecto, el chico sonriente que acompañaba mis pasos por las calles de Barcelona, el que mis amigos envidiaban y mi familia admiraba. Pero esa noche descubrí que la perfección no era más que un disfraz, y detrás de él se escondía la traición más cruel. Volvía a casa antes de lo previsto, con una botella de vino barato y la absurda ilusión de sorprenderlo. Abrí la puerta con mi copia de las llaves y escuché voces. Primero pensé que había puesto música, pero el tono era demasiado íntimo. Caminé despacio por el pasillo y lo vi. No estaba solo. El cuerpo que yo había amado estaba enredado con otro, y ese otro era mi mejor amigo, Iván. El impacto me golpeó como un puñetazo invisible. No grité, no entré en escena. Me quedé quieto, paralizado, mientras la risa de ambos llenaba el aire. Era una risa que hasta ayer me pertenecía y que ahora se convertía en una daga. Cerré la puerta con cuidado y huí escaleras abajo antes de que notaran mi presencia. Afuera, Barcelona seguía con su bullicio de viernes por la noche, pero yo caminaba como un fantasma, con un agujero abierto en el pecho. Pasé días enteros evitando llamadas, ignorando mensajes, encerrado en un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Tenía 24 años y ya me sentía agotado, como si el amor me hubiera expulsado antes de empezar realmente a vivirlo. A veces pensaba en enfrentar a Miguel, en pedirle explicaciones, pero ¿para qué? El silencio era más cruel que cualquier confesión. El trabajo en la empresa tecnológica se convirtió en mi única rutina. Horas frente a la pantalla, fingiendo concentración mientras mi mente repetía una y otra vez la misma escena. Miguel e Iván, juntos, destruyendo en segundos lo que para mí era una historia entera. Creía que nada podía sorprenderme ya, que había tocado fondo. Me equivocaba. Un viernes por la tarde, cuando todos se marchaban temprano, me quedé en la oficina terminando un informe. El edificio estaba casi vacío y el eco de mis pasos me recordaba lo solo que estaba. Pulsé el botón del ascensor para bajar al aparcamiento y las puertas se cerraron frente a mí con un suspiro metálico. Entonces, una mano las detuvo. Entró Javier. Javier no era cualquiera. Era el director general, el hombre del que todos hablaban con respeto y temor. Tenía 48 años, fama de implacable y un aura de poder que imponía incluso en silencio. Nadie se atrevía a cuestionarlo, y yo tampoco. Nos quedamos frente a frente en aquella caja de metal que empezó a descender lentamente. El destino, o quizá la ironía, decidió intervenir. Un estruendo sacudió el ascensor, y de repente quedamos atrapados entre dos pisos. Las luces parpadearon y nos envolvió la oscuridad, apenas iluminada por el resplandor rojo del botón de emergencia. Sentí el pánico subir como un incendio, pero la voz de Javier irrumpió firme, tranquila, cortando mi miedo. «Respira hondo», dijo, sin perder el control. Obedecí. Su tono no era el del jefe que dicta órdenes, sino el de alguien que entiende la fragilidad del momento. En la penumbra, nuestras respiraciones eran el único sonido. Durante unos segundos pensé que no había nada más que decir, pero él rompió el silencio. «¿Cómo te llamas?» «Diego», respondí, casi en un susurro. «Bien, Diego. Parece que estaremos aquí un rato». El tiempo se volvió extraño en aquel encierro. No éramos un director y un empleado, éramos dos hombres aislados del mundo. Quizá fue la tensión acumulada, quizá la oscuridad, pero me encontré confesando lo que había guardado en silencio. La traición de Miguel, la herida reciente que me dejaba vacío. No esperaba nada, mucho menos la respuesta de Javier. «Eso duele», murmuró. «Yo también lo sé». Sus palabras me desconcertaron. No era una frase de cortesía, sonaba a verdad. Lo escuché hablar de un matrimonio de 12 años, de una vida construida sobre apariencias, de una identidad que había tenido que ocultar por miedo al juicio de todos. Confesaba que había aprendido a fingir tan bien
que hasta él mismo había creído su papel durante décadas. El silencio posterior era distinto. Ya no era incómodo, era un pacto tácito. Dos desconocidos revelando heridas que nadie más conocía. La tensión cambió de forma, transformándose en una cercanía inesperada. Sentí que en esa oscuridad se estaba gestando algo que podía cambiarlo todo. Y entonces, como si el universo quisiera poner a prueba esa conexión, escuchamos un ruido al otro lado del ascensor. Golpes en la puerta, voces de los técnicos. El mundo real se acercaba para rescatarnos. El corazón me golpeaba en el pecho, consciente de que, cuando esas puertas se abrieran, volveríamos a ser lo que siempre habíamos sido: el jefe y el empleado, separados por un muro invisible. Pero algo en la mirada de Javier, iluminada por la tenue luz de emergencia, me dijo que ese muro acababa de agrietarse para siempre. Las puertas del ascensor se abrieron con un chirrido metálico. Afuera nos esperaba un par de técnicos sorprendidos por la avería. Javier salió primero, recuperando de inmediato su porte de director. Yo lo seguí, intentando aparentar normalidad, aunque por dentro temblaba. Había compartido con él más de lo que jamás conté a nadie, y ahora caminábamos hacia el aparcamiento como si nada hubiera pasado. Durante el fin de semana pensé en esa noche una y otra vez. Las palabras de Javier, su confesión sobre una vida vivida en silencio, me perseguían. No era solo empatía, era la certeza de que aquel hombre poderoso, el que todos temían, me había mostrado una vulnerabilidad que lo hacía más humano que nadie. El lunes, la rutina me golpeó. En la oficina, nadie sospechaba nada. Javier volvió a ser el director severo que entraba a reuniones con paso firme. Sin embargo, cada vez que nuestras miradas se cruzaban en los pasillos, sentía una corriente invisible, como si compartiéramos un secreto imposible de borrar. La primera grieta en esa aparente normalidad no tardó en aparecer. Una tarde, mientras revisaba unos informes, recibí un mensaje de Miguel. «Tenemos que hablar», decía. No respondí. Minutos después, otro. «Iván se fue. No era nada serio. Quiero arreglarlo contigo». La rabia me recorrió entero. No sabía si era peor la traición o la arrogancia de pensar que podía regresar a mi vida como si nada. No contesté, pero el destino quiso castigarme. Miguel apareció en la entrada de la empresa al día siguiente. Me interceptó con un gesto desesperado. «Diego, escúchame. Cometí un error. Estaba confundido. Tú eres el único que importa». Lo miré con una calma que ni yo entendía. «Un error es olvidar una cita, Miguel. Lo tuyo fue una decisión». Sus ojos se llenaron de frustración. «¿Es por Iván? ¿Es por orgullo?» «Es porque ya no te creo», le respondí, y me alejé. Lo que no imaginé fue que varios compañeros habían presenciado la escena desde el hall. Al día siguiente, los rumores corrían por toda la oficina. Que si yo había tenido un drama amoroso, que si había gritado a mi ex, que si estaba metido en líos. No tardaron en llegar los comentarios disfrazados de bromas. «¿Y tu Romeo? Cuidado, que a Diego le gustan los triángulos». El ambiente se volvió hostil. Un par de colegas dejaron de hablarme. Sentí el aislamiento crecer. En un entorno donde la imagen lo era todo, ser señalado como el chico con problemas sentimentales se convertía en un estigma. Javier notó el cambio. Una tarde me pidió que me quedara después del horario. Cerró la puerta de la sala de reuniones y con un tono bajo me dijo: «No dejes que te destruyan. Yo sé lo que es vivir pendiente de lo que piensan los demás». «No es tan fácil», contesté. «Me miran como si fuera un error andante». «Porque ellos son prisioneros de sus miedos», respondió. «Tú ya diste un paso que a mí me tomó décadas». Hubo un silencio que pesaba más que cualquier argumento. Yo quería creerle, pero en el fondo me invadía la duda. ¿Cómo un hombre con tanto poder, que aún se escondía detrás de un papel perfecto, podía aconsejarme sobre valentía? La respuesta llegó pronto. Una semana después, alguien filtró la escena del ascensor. No el diálogo, claro, pero sí el hecho de que Javier y yo
Habíamos quedado atrapados juntos y habíamos salido tarde. El rumor se distorsionó. El jefe y su protegido. Favoritismos raros. Algo esconden. De repente, la presión no solo recaía sobre mí. Javier empezó a ser objeto de miradas incómodas en las juntas, de comentarios apenas disimulados. Lo vi tensarse, pero no retroceder, hasta que ocurrió lo inevitable. Su exesposa vino a buscarlo a la oficina. Yo estaba en recepción cuando la vi enfrentarlo. No gritó, pero su voz firme resonó como un látigo. ¿Es cierto lo que dicen, Javier? ¿Has estado fingiendo toda tu vida? Él no la apartó de un empujón ni la ignoró. La miró fijo, con una mezcla de dolor y determinación. Es cierto que fingí demasiado tiempo, respondió. El silencio posterior fue brutal. Los empleados fingían trabajar, pero todos escuchaban. Yo sentí un nudo en la garganta. No era solo su secreto lo que se tambaleaba, también mi mundo. Porque ahora ya no era cuestión de rumores. La verdad había empezado a salir a la luz. Esa noche, al volver a casa, encendí el móvil y me encontré con decenas de mensajes anónimos en redes sociales. Insultos, burlas, amenazas veladas. Alguien había publicado una foto mía con Miguel, vieja, pero suficiente para alimentar el odio. Leí, maricón, vergüenza, no mereces respeto. Las manos me temblaban. En ese instante entendí lo que Javier había querido decirme. Enfrentarse al mundo es duro, pero enfrentarse a uno mismo lo es aún más. Yo estaba en medio de esa batalla y apenas comenzaba. Los rumores se convirtieron en certezas. En pocos días, lo que había comenzado como un chisme de oficina se transformó en un juicio público. Nadie necesitaba pruebas. Bastaba con las miradas y las medias frases lanzadas en los pasillos. Yo lo sufría, pero para Javier era peor. Él no era un empleado más, era el director general, el rostro visible de la empresa. Un lunes, al llegar, lo vi frente a su hijo en la entrada. El chico tendría mi edad, y la rabia en su rostro lo decía todo. No esperó intimidad. ¿Es verdad, papá? ¿Has estado mintiéndonos toda la vida? El silencio fue insoportable. Los empleados se detuvieron, fingiendo estar ocupados, pero atentos. Javier intentó acercarse a su hijo, pero el joven retrocedió. «No me toques», le escupió. «Toda mi vida defendiendo tu nombre, aguantando que fueras duro, distante, y ahora me entero de esto». «No es algo de lo que me avergüence», respondió Javier con voz firme, aunque los ojos le brillaban de dolor. «Me avergüenzo de no haber sido sincero antes». El hijo lo miró como si no lo reconociera. «Para mí, has muerto», dijo, y se fue. Sentí un nudo en la garganta, un dolor que no era mío, pero que me atravesaba igual. Esa escena marcó un antes y un después. Desde ese día, Javier perdió la protección de la distancia. Ya no era solo un jefe implacable, ahora era un hombre señalado. En las reuniones, algunos directivos empezaron a cuestionarlo con descaro. ¿No cree que su situación personal puede dañar la imagen de la empresa?, le soltó uno. No era una pregunta, era una acusación disfrazada. Javier aguantó, pero yo veía cómo su mandíbula se tensaba. Mientras tanto, yo lidiaba con mi propio infierno. En redes, los mensajes de odio se multiplicaban. Un desconocido me escribió: «Ojalá desaparezcas, maricón». Otro publicó mi dirección. Cada notificación era una daga. Pensé en cerrar todo, en borrar mi rastro, pero era inútil. Ya había sido marcado. Una noche, recibí una llamada de mi madre. Creí que sería apoyo, pero fue lo contrario. «Diego, ¿qué estás haciendo con tu vida? Tus tíos preguntan. La gente comenta. Siempre pensé que encontrarías una buena chica, que formarías una familia normal». Intenté explicarle, pero me interrumpió. «No me hables de esas cosas. No quiero escucharlas». Me quedé en silencio, apretando el móvil contra el oído. Cuando colgué, el vacío me envolvió. Ni siquiera mi madre quería verme tal como era. La desesperación se volvió una sombra constante.
Una madrugada, sentado frente a la ventana, pensé en rendirme, en desaparecer. No porque quisiera morir, sino porque ya no soportaba ser el blanco de tantas miradas, de tantas palabras cargadas de veneno. Al día siguiente, Javier me llamó a su despacho. No estaba el jefe severo. Era el hombre que había confesado en aquel ascensor. Me miró y dijo: «Sé lo que piensas, Diego. Yo también estuve ahí». «No lo entiendes», le contesté, con la voz rota. «A ti te temen, a mí me aplastan». Él negó con la cabeza. «El miedo no distingue cargos, solo cambia de forma. Yo me escondí 40 años y lo único que conseguí fue perder tiempo. Tú todavía lo tienes». Quise creerle, pero el dolor me nublaba. He perdido a Miguel, a mis amigos, a mi madre, tú a tu hijo. ¿Qué nos queda? La verdad, respondió sin titubear. Nos queda dejar de ser esclavos de lo que esperan los demás. Guardamos silencio. Yo temblaba de rabia, de tristeza, de impotencia. Javier, en cambio, parecía más decidido que nunca. Y en ese contraste entendí algo. Yo estaba en el borde del abismo, pero él ya había saltado. Esa misma semana, la junta directiva convocó una reunión extraordinaria. El pretexto era revisar la dirección de la empresa, pero todos sabíamos la verdad. Querían poner en duda a Javier. Cuando entró a la sala, las miradas lo atravesaban como cuchillos. Uno de los consejeros habló sin rodeos. Su vida privada está afectando nuestra reputación. Tal vez sea momento de dar un paso al costado. El ambiente era sofocante. Yo estaba en un rincón, como asistente, con el corazón acelerado. Javier respiró hondo, y en lugar de defenderse con cifras o resultados, dijo algo que dejó a todos helados. «Si voy a caer, al menos será siendo yo mismo». El murmullo llenó la sala. Yo lo miré y comprendí que estaba a punto de hacer algo irreversible. La sala estaba cargada de tensión. Los consejeros miraban a Javier con la frialdad de quienes ya habían tomado una decisión antes de entrar. Yo permanecía en un rincón, anotando como si fuera un simple asistente, pero cada palabra me atravesaba como un disparo. «Su vida privada se ha vuelto un problema público», dijo uno de los veteranos. «Los medios hablan, los clientes preguntan. ¿Cree que la empresa puede sostener esta presión?» Javier no se encogió. Apoyó las manos sobre la mesa y habló con calma. «Lo que no puede sostener ninguna empresa es la hipocresía. He cumplido con mi trabajo durante años. He multiplicado los beneficios. He creado empleos. Si ahora quieren juzgarme, que sea por mis resultados, no por a quien amo o a quien callé durante demasiado tiempo». El murmullo fue inmediato. Algunos se removieron incómodos, otros cruzaron miradas cargadas de juicio. Yo contenía la respiración. Nunca antes había escuchado a Javier hablar así, sin coraza, sin disfraz de tiburón. El consejero más joven se inclinó hacia adelante. «Entienda que no se trata de cifras, sino de imagen. La gente asocia esta compañía con usted. Y si usted se muestra distinto, la confianza puede quebrarse». Javier sostuvo la mirada. «¿Distinto? Soy el mismo hombre que firmó contratos millonarios y defendió esta empresa en las crisis. Lo único que cambió es que ya no tengo miedo de ser honesto». Un silencio incómodo se prolongó. Finalmente, el presidente del consejo alzó la voz. «Javier, su tiempo aquí ha terminado. Será mejor para todos que presente su renuncia». Yo sentí un vuelco en el estómago. Esperaba una negociación, una discusión más larga, pero la sentencia cayó sin apelación. Vi a Javier cerrar los ojos por un segundo, luego enderezarse. «No firmaré mi renuncia. Si quieren sacarme, háganlo ustedes, pero saldré con la frente en alto». La tensión estalló. Los consejeros se levantaron, algunos indignados, otros evitando mirar. La reunión terminó en caos, pero lo único que me quedó grabado fue la figura de Javier, firme, solo contra todos. Al salir de la sala, lo seguí hasta su despacho. Cerró la puerta y por primera vez en días dejó escapar un suspiro largo.
¿Se acabó?, murmuró. No, respondí, sorprendiéndome de la fuerza en mi voz. Apenas empieza. Él me miró con cansancio. Diego, van a destrozarme. Y contigo ya lo están intentando. No tienes por qué arruinar tu vida conmigo. Sentí un calor extraño en el pecho. No es tu batalla solamente. Es la mía también. Javier me observó en silencio. Era como si no supiera qué hacer con mis palabras. Finalmente dijo: «No te imaginas lo que significa escucharlo». Esa noche, al llegar a casa, encontré nuevas amenazas en mis redes. Capturas de pantalla de mis publicaciones antiguas, mensajes de odio multiplicados. Por primera vez no cerré el móvil con miedo. En cambio, publiqué algo breve. No me avergüenzo de quién soy. No voy a esconderme más. Los comentarios se dividieron. Algunos insultos fueron peores que nunca, pero entre ellos empezaron a aparecer mensajes de apoyo. Personas que no conocía me escribieron: «Gracias por dar voz a lo que muchos callamos. No estás solo». Lloré frente a la pantalla, pero eran lágrimas diferentes, menos pesadas. Al día siguiente, la prensa ya tenía la noticia. El CEO se enfrenta al consejo y se niega a renunciar. Había fotos de Javier saliendo del edificio, semblante duro, aunque yo sabía lo que había detrás. En lugar de hundirse, se había convertido en símbolo de resistencia. El clima en la oficina era extraño. Algunos empleados lo evitaban. Otros lo miraban con un respeto silencioso. Nadie se atrevía a mencionarlo en voz alta, pero todos sabían que el edificio entero vibraba con lo ocurrido. Esa tarde, Javier me llamó de nuevo. No para hablar de informes ni de proyectos, sino para preguntarme: «¿Estás listo para lo que viene?». No entendí de inmediato. ¿Lo que viene? Si yo caigo, van a intentar arrastrarte conmigo. No porque hayas hecho algo malo, sino porque eres mi vínculo más visible. Lo pensé unos segundos y respondí: «Si me caigo, será de pie». Javier sonrió con una mezcla de tristeza y orgullo. «Entonces no estoy tan solo». Salí de su despacho con el corazón latiendo como un tambor. Por primera vez desde todo aquel infierno, sentí que no era solo víctima de las circunstancias. Estaba tomando parte activa, aunque no supiera cómo terminaría. Pero esa sensación duró poco. Al final del día, recibí una llamada anónima. Una voz masculina, cargada de odio, me susurró: «Te vamos a hacer pagar». El miedo me paralizó. Colgué de golpe y me quedé mirando el teléfono con las manos frías. No sabía si era una amenaza real o solo una forma de intimidación. Pero entendí que esto ya había salido del terreno de los rumores. Era una guerra abierta, y no había marcha atrás. La amenaza telefónica no fue la última. En los días siguientes llegaron correos anónimos, mensajes directos, incluso pintadas en la fachada de mi edificio. El miedo intentaba volver a encerrarme, pero había algo distinto. Ya no estaba solo. Javier me llamaba cada noche, no como jefe, sino como compañero en medio de una tormenta. El Consejo de Administración aceleró su ofensiva. Convocaron una rueda de prensa, convencidos de que la presión pública lo obligaría a dimitir. Javier me pidió que lo acompañara. Dudé, sabiendo que sería exponerme aún más, pero acepté. No quería que enfrentara esa batalla sin alguien a su lado. El auditorio estaba repleto de cámaras. Los flashes estallaban como relámpagos. Un periodista lanzó la primera pregunta con tono cortante: «¿Es cierto que mantiene una relación con un empleado 20 años menor?». El murmullo se multiplicó. Javier respiró hondo y contestó: «Lo cierto es que durante décadas viví escondido. Negué quién era por miedo al rechazo. Hoy ya no tengo miedo. Sí, soy gay. Y sí, tengo derecho a querer a quien quiera, sin que eso invalide mi trabajo ni mi dignidad». El silencio que siguió fue denso. Otro periodista insistió: «¿No teme que esto destruya su reputación?». «Prefiero perder reputación a seguir perdiéndome a mí mismo», respondió. Yo lo miraba con el corazón en la garganta. Cada palabra suya era una carga que se quitaba de encima, y a la vez
Una puerta que se abría para muchos que nunca habían escuchado algo así de alguien en su posición. Las consecuencias no tardaron. Al día siguiente, el Consejo oficializó su destitución. Algunos periódicos lo llamaron escándalo, otros acto de valentía. En redes sociales, el debate ardía, pero por primera vez, entre tanto ruido, aparecía una corriente clara de apoyo. Personas anónimas, jóvenes y adultos, compartían mensajes de agradecimiento. Para Javier, la caída fue dolorosa. Perdió su cargo, su círculo de confianza se desmoronó, y su propio hijo se negó a hablarle. Sin embargo, había algo nuevo en su mirada. Una paz que nunca le había visto. Me confesó: «Es curioso, perdí todo lo que construí, pero por fin siento que no me he perdido a mí». Yo también enfrenté mis pruebas. Un día, al salir de casa, un grupo de desconocidos me insultó en la calle. Me temblaban las piernas, pero no respondí con huida. Seguí caminando, con la cabeza alta. Esa misma noche recibí un mensaje inesperado de mi madre. «No sé si lo entiendo, pero eres mi hijo, y no quiero perderte». Lloré como nunca. Fue el primer ladrillo de reconciliación. Javier y yo empezamos a construir algo distinto. No era una relación fácil. La diferencia de edad, las heridas abiertas, la presión social. Pero había verdad, y eso era suficiente. Lo acompañé a su primer encuentro con una asociación LGTB. Se sentía fuera de lugar, incómodo, pero al escuchar a jóvenes contar sus historias, comprendió el impacto de su ejemplo. Un chico de 16 años se le acercó y le dijo: «Si usted tuvo el valor de decirlo delante de todos, yo también puedo hacerlo en mi colegio». Javier se quebró. Ese día entendió que su derrota personal se había convertido en una victoria colectiva. El tiempo pasó. No todo se resolvió de inmediato. Su hijo tardó meses en volver a llamarlo. La herida con la empresa quedó abierta. Pero lo que importaba había cambiado. Ya no vivíamos en la sombra. Había noches en que todavía dudábamos, en que el miedo regresaba disfrazado de recuerdo, pero bastaba mirarnos para saber que no volveríamos a escondernos. Un año después, Javier fue invitado a dar una charla en una universidad. Yo lo acompañé. Frente a un auditorio lleno, dijo: «Me presento. Soy Javier. Tengo 50 años, y por primera vez en mi vida puedo decirlo sin vergüenza. Soy un hombre gay. Durante décadas pensé que serlo era una condena. Hoy sé que es mi verdad, y nadie puede quitarme eso». Los aplausos retumbaron. Lo miré y comprendí que, aunque el mundo siguiera juzgándonos, habíamos ganado la batalla más importante, la de enfrentarnos a nuestra propia verdad. Al salir de la universidad, caminamos entre estudiantes que nos sonreían. Javier me tomó la mano, sin miedo, a plena luz del día. No era un gesto grandioso, pero sí el más valiente de todos, porque en esa mano entrelazada estaba todo: el dolor, la lucha, la pérdida y, sobre todo, la libertad.